Bueno, vamos a comenzar la retroalimentación de este martes de prueba correspondiente al primer texto que nos habla sobre la genealogía del filósofo. Con base en ese texto vamos a responder las preguntas de la 1 a la 7. Y la pregunta número 1 nos dice: la información del texto puede caracterizarse como A, pedagógica, pues aplica las diversas posibilidades de un método filosófico. B, científica, ya que se basa en demostraciones de formación comprobables. C, educativa, ya que reflexiona sobre los modos de acercarse a la filosofía. Y D, antropológica, pues se refiere al hombre en cuanto a su capacidad filosófica. Si analizamos el contenido del texto, ya que la pregunta nos indaga sobre la información del texto en general, podemos ver que los tres párrafos, cada uno de ellos se centra en un aspecto de la filosofía. En el primer párrafo vamos a encontrar que habla sobre que cuando nacemos nos encontramos unidos a la filosofía, es decir, que el filosofar no es un acto solamente que se aprende, sino que todos somos filósofos en esencia, pero que quienes entran a la academia alcanzan durante el resto de su vida la conceptualización o la caracterización de lo que es ser filósofo en términos de la profesión. Luego sigue argumentando en el segundo párrafo sobre ese mismo sentido, en cuanto a que habla con ejemplos sobre cómo los niños se cuestionan sobre preguntas al mismo estilo freudiano sobre por qué soñamos, desde la llave de los sueños de Artemidoro, enuncia acá. Y en el último párrafo nos está hablando principalmente sobre la filosofía en la escuela, la enseñanza de la filosofía como tal. Entonces todo el texto está reflexionando sobre el quehacer del filósofo, pero la pregunta de cómo se puede caracterizar esa reflexión solamente la podemos encontrar en la opción C, educativa, ya que reflexiona sobre los modos de acercarse a la filosofía. ¿Por qué la C, educativa? Porque en primer lugar habla de cómo se forma el filósofo, de cómo se aprende a ser filósofo desde que nacemos, que traemos esa esencia en nuestra mente, y cómo luego vamos formándonos de manera más oficial como filósofos, o si no nos formamos en la academia oficialmente como filósofos, el texto nos demuestra que igual seguimos demostrando que podemos hacer filosofía sin la necesidad de la academia. Eso quiere decir que no puede ser pedagógica porque dice aplica a diversas posibilidades de un método filosófico. En ningún momento el texto está hablando sobre metodología de aprendizaje de la filosofía. Tampoco es científica, ya que se basa en demostraciones de formación comprobables, porque no hay ninguna demostración científica de lo que es el quehacer del filósofo. Y tampoco puede ser antropológica, dice, pues se refiere al hombre en cuanto a su capacidad filosófica, porque no está hablando solo de la capacidad de ser filósofo. En eso se centra solamente en el primer párrafo. Pero en el segundo y en el tercer párrafo no se centra en lo que es el quehacer del filósofo como tal, sino en el aprendizaje de la filosofía, lo cual tiene que ver con una connotación educativa. Una clave para responder ese tipo de preguntas está en ir más allá del concepto que nos dan y en centrarnos en lo que va después de la coma. Nos dicen pedagógica, científica, educativa, antropológica. Si nosotros no sabemos qué significa la palabra pedagógica o no sabemos qué significa la palabra antropológica, debemos perder cuidado. Lo más importante es la explicación o la reflexión que hay sobre el concepto que nos dan. Y como nosotros podemos analizar el texto y darnos cuenta que lo que está haciendo el autor es reflexionar sobre el quehacer del filósofo, podemos intuir que lo que se hace es que se habla de los modos de acercarse a la filosofía, o desde que nacemos, o de manera autónoma, o porque nos formamos en la academia. Por esas razones, la respuesta correcta de la pregunta número 1 es la C, educativa.